Muchas gracias. Les agradezco la invitación a participar de este panel y a tratar de pensar la enseñanza como un proceso que nos atraviesa en este contexto de pandemia, pero al mismo tiempo nos atraviesa más allá de la pandemia. Es raro, es curioso hablar de innovación en el medio de un proceso en el cual hemos tenido que innovar a la fuerza. Todos salimos a innovar como pudimos, tratando de dar respuesta rápida, acelerada y efectiva a un contexto que no imaginábamos. Pero querría pensar no solo lo que nos está pasando hoy en la enseñanza universitaria, sino lo que nos pasa más allá del día a día de la pandemia, antes y después de estas circunstancias. Estuve revisando en este tiempo y veo que en general la didáctica de las ciencias sociales ha tenido bastante descuidada la universidad. En general la didáctica de las ciencias sociales ha trabajado mucho más sobre otros niveles, el nivel primario, el nivel inicial, en los últimos años con una gran producción para el nivel secundario, y la universidad es el nivel menos pensado desde este campo de conocimiento. ¿Cómo se trabaja la didáctica? Básicamente, como lo planteaba recién Alejandra, la didáctica es una disciplina que aborda los problemas de enseñanza, que está en diálogo con la enseñanza, que en buena medida a veces toma la enseñanza como punching ball para criticar, para cuestionar, pero que también se nutre de las buenas prácticas de enseñanza. Y la enseñanza es una práctica social que trasciende las producciones de la didáctica. Hay muy buenas prácticas de enseñanza, incluso en docentes que no han tenido buenas formaciones como en didáctica, pero que pueden intuitivamente o explorando a través de ensayo y error generar muy buenas prácticas de enseñanza. Entonces voy a tratar de pensar estas innovaciones de la enseñanza de las ciencias sociales en el nivel universitario un poco desde la mirada de mi recorrido personal y lo que voy viendo en las universidades donde me desempeño. Yo creo que pensar la enseñanza implica pensar, en primer lugar, qué significa enseñar ciencias sociales. Una pregunta que puede estar al principio un poco alejada de las cuestiones prácticas que a veces nos preocupan en la didáctica y que sin embargo le dan sustento fuertemente. Porque uno puede darse al menos dos respuestas a esa pregunta. Creo que algunos colegas entienden que enseñar ciencias sociales significa transmitir todo un caudal de conocimientos producido por el ámbito académico de las ciencias sociales. Y entonces, en el ámbito de la sociología, habrá que enseñar las producciones de Weber, de Bourdieu, de los principales autores. En el campo de la historia, habrá que enseñar lo que han dicho los historiadores sobre cada periodo histórico. En el campo de la geografía, lo que han dicho los geógrafos. Y uno puede pensar entonces la enseñanza de las ciencias sociales como la transmisión de ese caudal acumulado a lo largo de toda la existencia de una disciplina. Otra mirada apunta que en realidad enseñar ciencias sociales significa meternos en el sustento de eso que han dicho los cientistas sociales, es decir, no necesariamente en el contenido, en el enunciado general, sino en cuáles son los criterios de validación que hacen que eso que han dicho tenga algún sustento, tenga algún marco sólido del cual donde asentarse. Entonces, ¿qué significa formar un cientista social? ¿Ofrecerle los saberes que ha producido una ciencia social o ofrecerle las herramientas que permiten producir nuevos conocimientos? Creo que podemos coincidir en que no se trata de una u otra alternativa y que el desafío es poder formar en ambas herramientas, pero creo que predomina una respuesta práctica en torno a la primera. Cuando hoy se forman estudiantes en la universidad, predomina una enseñanza centrada en comunicarles todo lo que ha dicho esa ciencia a lo largo de su trayectoria y bastante menos el quehacer, las formas de llevar adelante el ejercicio de esa ciencia social. Y eso nos pasa, nos genera en general un problema frecuentemente la diferencia entre el grado y el posgrado. Nos pasa que nos encontramos muchas veces en las carreras de grado con estudiantes que a lo largo de la cursada escuchan y leen, escuchan y leen, escuchan y leen. Luego son evaluados hablando y escribiendo. Y cuando llegan al posgrado se les pide por primera vez que piensen con voz propia, que piensen desde sí mismos y que armen una propuesta de investigación y que elijan un marco teórico. Y muchas veces la distancia que sienten los lleva a dejar de lado su experiencia de posgrado porque no lo habían entrenado para eso, porque desde la temprana inserción a la formación académica les dijeron, no pienses por vos, decí lo que dicen los autores. Entonces yo creo que el desafío que tenemos es poder
llevar al grado, desde la temprana inserción de los estudiantes, el quehacer de un cientista social. Es decir, que desde las primeras materias podamos ir abordando lo que han dicho los principales referentes de un campo de conocimiento, pero al mismo tiempo metiéndonos en aquellos problemas, en aquellas preguntas que tenían en la cabeza y que los han llevado a decir lo que dijeron, y en aquellas metodologías que le permitieron dar sustento a eso que dijeron. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el mejor método didáctico? ¿Cuáles son las mejores herramientas que tenemos para ese desafío? Y yo creo que podemos encontrar dos estructuras didácticas en la enseñanza de las ciencias sociales. Una que es la estructura más habitual, tradicional, en algún sentido, sin que esto signifique algo peyorativo, pero es la estructura que llamo explicación-aplicación. Es decir, una estructura didáctica en la cual primero un docente explica, presenta fundamentos sistemáticos y después da orientaciones para que esos conocimientos que él ofreció se apliquen a algún problema, algún caso, alguna situación específica. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esta estructura? La principal ventaja es el control. El docente controla todo el tiempo aquello de lo que se habla y demarca claramente un territorio, y precisamente se garantiza que haya una transmisión ordenada de conocimientos. ¿Cuál es la principal desventaja de esa estructura? La misma. El exceso de control del docente también lleva a que no se promueva la autonomía de pensamiento de los estudiantes. Precisamente de lo que se trata es de jugar el juego que propone un docente en la clase. Y una estructura alternativa a esta es la estructura que llamo de problematización-conceptualización. Es decir, una estructura en la cual lo primero que se presenta es una pregunta, un problema sobre el cual pensar, y un problema sobre el cual estudiantes de cualquier nivel pueden formularse respuestas provisorias, respuestas hipotéticas, pueden confrontar esas respuestas con otras que otros han dado, y al mismo tiempo pueden evaluar la poca sustentabilidad de esas respuestas, que nos faltan elementos para poder encontrar una respuesta. Tanto en cualquiera de las ciencias sociales hay preguntas o problemas que se han hecho en diferentes momentos o que nos hacemos cotidianamente en el presente y que podemos llevar al ruedo en el aula y preguntarnos, ¿y esto cómo es? ¿Y esto por qué funciona como funciona? ¿O esto por qué sucede como sucede? En esta primera instancia de problematización, los estudiantes piensan, formulan y al mismo tiempo el docente puede enhebrar los argumentos de los diferentes aportes, viendo los contrastes, las contradicciones internas de un argumento, la insuficiencia de un argumento, y al mismo tiempo mostrando que tenemos un problema para resolver. En una segunda instancia, lo que llamamos la conceptualización es el momento en el cual el docente expone a través de una exposición oral o a través de la presentación de textos, pero esa conceptualización se presenta como una respuesta posible al problema presentado antes. Es decir, que la conceptualización no llega en el vacío, sino que llega precisamente para tratar de dar una respuesta provisoria, como todas las respuestas que se dan en el ámbito de la ciencia, a ese problema que nos hemos planteado antes. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de este enfoque? La principal desventaja es que suele ser un poquito más caótico, más desordenado que el modelo de explicación-aplicación. Si uno abre a la discusión, a la palabra de entrada, perdemos un poco el control, porque pueden aparecer un montón de representaciones, ideas que no son las que nos gustaría escuchar, o que tienen poco sustento, o que nos distraen de lo que queremos pensar. Pero la principal ventaja es que fomenta la autonomía y que invita a los estudiantes a comportarse como un cientista social desde el primer momento, a hacer lo que hace un cientista social, que es plantearse una pregunta, un problema, e indagar cuáles son las fuentes, los referentes conceptuales o las metodologías que le permitirían encontrar una respuesta. Y me parece que el desafío en la educación superior es tratar de ahondar en este tipo de estructura. Uno de los problemas serios que tenemos es la estructura que perdura en las universidades de clases teóricas y clases prácticas, porque esa estructura de alguna manera replica esa idea de que primero alguien explica en un teórico y después se aplica a la clase práctica, o que hay una división tajante entre teoría y práctica, o que hay un lugar de sistematización primera, que es el teórico, y que después en el práctico vamos a ver si se entendió bien. Lo que tratamos de hacer en algunos espacios donde me muevo es de invertir el orden y de pensar los prácticos como un espacio de problematización,
donde les pedimos a los estudiantes que piensen, que traten de dar respuestas desde lo que saben, desde lo que creen, desde lo que pueden construir juntos a partir de lo que saben y en diálogo con sus compañeros y compañeras, y el teórico como un espacio de conceptualización a posteriori de aquello que se discutió en los prácticos, lo cual implica también una fuerte articulación entre los equipos docentes de los dos espacios para que quien da el teórico pueda recibir las principales producciones que ha habido en cada práctico. Yo creo que ese modelo de enseñanza es un modelo potente, es un modelo posible, pero que al mismo tiempo implica de alguna manera desarmar nuestros propios procesos de formación. Porque ¿por qué un docente cuando llega a la universidad se dedica a sustentar el modelo de explicación-aplicación? Se dedica a creer que lo que tiene que hacer es recitar todo lo que sabe porque esa es la mejor manera de enseñar. En buena medida porque fuimos educados así, porque fuimos atravesados por una experiencia educativa que nos fue formando como docentes cuando estábamos transitando las aulas como estudiantes. De alguna manera, pensar la didáctica del nivel superior implica también revisar nuestra propia trayectoria y animarnos a pensar que podemos generar alternativas que vayan más allá de aquello que en muchos casos padecimos como estudiantes. Cierro entonces la presentación con una frase famosa de Jean-Paul Sartre, que era, no llegamos a ser quienes somos si no podemos destruir íntimo y radicalmente aquello que han hecho de nosotros. Y si no cuestionamos aquello que han hecho de nosotros, es que no estamos buscando la propia voz en la enseñanza. Creo que el desafío es entonces empezar a buscar esas innovaciones que son posibles en la estructura actual de la universidad, sobre todo si tratamos de recrear en el aula esa invitación a que quienes tenemos delante sean también colegas que piensen con nosotros, que piensen desde los problemas que se ha formulado en nuestra disciplina y que piensen con voz propia, que dialogar con los referentes principales de un ámbito académico no significa renunciar a la voz propia, sino en todo caso ponerla en diálogo con esos referentes. Muchas gracias. Traté de ser acotado en los tiempos. Isabelino, nos preguntan, ¿cuáles serían posibles caminos para la enseñanza de las ciencias sociales en la universidad? Que en la mayoría de las carreras y materias hay separación de teoría y práctica, y los prácticos en general remiten a guías de lectura de textos, que tiene que ver con la línea de pensamiento que vos nos presentaste, ¿no? Bueno, justo había anticipado esa pregunta, porque efectivamente yo creo que en primer lugar sería bueno que a nivel de las universidades discutamos ese dispositivo de división entre teóricos y prácticos, que yo creo que no pude averiguar nunca dónde tiene su origen, supongo que tiene origen en alguna de las carreras más antiguas de nuestras universidades, pero creo que sobre todo perduran porque tienen efectos en la organización laboral docente, mucho más que en la propuesta pedagógica pensada para los estudiantes y las estudiantes. Pero pensando en esa propuesta pedagógica, yo creo que es importante pensar prácticos cada vez más prácticos y teóricos cada vez más teóricos, en el sentido de que el práctico no puede ser un lugar donde discutamos lo que han dicho los autores. El práctico tiene que ser un lugar para pensar. Y entonces, en general, lo que sugiero es que cuando uno arma una propuesta pedagógica en torno a una materia, diga, bueno, yo tengo que transmitir este corpus de conocimientos, esto es lo que yo quiero enseñar la materia. Si esto es lo que quiero transmitir, ¿cuál es la pregunta que tenían los autores que produjeron estos saberes? ¿Cuáles son los problemas que enfrentaron los autores y las autoras que produjeron estos saberes? ¿Cómo hago para poder recrear esas preguntas y esos problemas en el espacio acotado del práctico? Quizás a través de situaciones, de escenas, de casos, sobre los cuales podamos llegar al práctico y decirles qué piensan de esto. Y cuando digo qué piensan de esto, es porque me parece que en el práctico tiene que ponerse como protagonista la voz de un estudiante que es capaz de pensar sobre ese problema, aun cuando no haya leído todavía a los autores. Uno de los problemas más frecuentes en los prácticos, en las asignaturas, por lo menos de humanidades y de ciencias sociales, es que el docente prepara las clases suponiendo que todo el grupo de estudiantes ha leído. Y llega al aula y resulta que hay unos cuantos que no han leído. Dice, no, si ustedes no leen, yo no puedo trabajar. Yo creo que tenemos que superar esa lógica de decir, no, yo llevo algo como para pensar juntos. Si alguno leyó, que lo ponga en juego acá. Y si alguno no leyó, que opine, que piense, que aporte desde lo que sabe, desde esos conocimientos previos que han tenido en otras asignaturas
o en su propia experiencia personal o laboral, o lo que son capaces de producir a partir de ese problema. Y entonces el práctico puede ser un lugar donde pensar juntos aquellos problemas sobre los cuales el teórico nos va a ofrecer la respuesta que dieron algunas personalidades relevantes de nuestro campo de conocimiento a un problema semejante a este. ¿Y esto qué significa? Que entonces voy a poder entender lo que preocupaba a ese autor o esa autora, y voy a poder también tomar posición frente a lo que dice ese autor o esa autora. No voy a llegar vacío a leer lo que plantea un texto, sino diciendo, ah, mira la respuesta que se dio este tipo. Mira, Weber se planteó qué hacía que en algunos países el capitalismo se desarrollara y en otros países no. Esa pregunta que él se hizo en cierto contexto y para la cual se dio una respuesta particularmente interesante y creativa, si se quiere, porque encontró la respuesta no tan cerquita de lo que uno podría pensar, sino que se fue metiendo en cuestiones alejadas de su problema original, como es el pensamiento religioso, etc. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no planteamos una pregunta semejante sobre la cual podamos pensar en el práctico y para el cual el teórico nos dé aquellas respuestas que se han dado los cientistas sociales? Yo creo que eso es posible y enriquece muchísimo la experiencia formativa de los estudiantes y las estudiantes. Y particularmente los enriquece porque los invita a pensarse como sujetos pensantes desde el primer momento. Y los invita a manifestarse como cientistas sociales en el momento mismo en que lo están haciendo, ¿no? Dice Philippe Merier que aprender es hacer lo que uno no sabe hacer hasta poder hacerlo. Entonces uno aprende a andar en bicicleta andando en bicicleta, y uno aprende a nadar nadando, y uno aprende a andar en bicicleta dándose porrazos y aprende a nadar tragando agua, y uno aprende ciencias sociales haciendo ciencias sociales y haciéndolas bastante mal hasta que más o menos empiezan a salir bien. Entonces el trabajo de la enseñanza es poder acompañar a esos estudiantes que están ensayando sus respuestas y en todo caso vamos aportándoles a partir de que los errores les permiten también a ellos advertir lo que les falta conocer para poder enfrentar esos problemas.